La lectio divina que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 14. Vamos a dar lectura alternada. Yo comienzo con el primer versículo y ustedes el segundo, y así seguimos leyendo hasta el versículo número 14, donde nos unimos. La palabra de nuestro Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo deshagáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a responder con la alabanza número 152, Incomparable Amor. De la séptima parte, Confesión, Perdón y Salvación, Canto de Silesia de la Alemania del siglo XVII, traducida por E. Moreno L.
mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy es: sorbida es la muerte en victoria. Dejo el lugar a nuestro hermano, el estudiante de teología, el hermano Alejandro Reyes. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura, hermanos. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos del 54 al 57. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 54, 57. Lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor así: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, aquí ante tu santa presencia, Señor, queremos pedirte, Señor, que en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo nos des paz, bendición, y que tu palabra haga, Señor, en nuestro corazón la obra por el propósito por la cual la manda, Señor. Que estemos prontos, atentos, y que lo que hoy se diga en esta mañana no sean pensamientos humanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos dirija, y que habla a nuestro corazón, Señor, porque tú amas a tu pueblo y los reuniste, Señor. Nos has reunido para que escuchemos lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has cuidado. Bendice a nuestros hermanos que no están con nosotros. Tú sabrás la razón, y que pronto se estén, Señor, también a estar con nosotros y se gocen en la comunión de los santos. En el nombre de Jesús oramos, te alabamos y glorificamos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos con nuestros sermones del Catecismo de Heidelberg, de la parte 2 que habla de nuestra redención. Hoy nos corresponde el domingo 16. Y como ya oímos el título, dice: sorbida es la muerte en victoria. Con el sermón anterior iniciamos la enseñanza del Catecismo acerca del cuarto artículo del credo apostólico, que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y vimos lo referente a la primera parte de este artículo, que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hoy hablaremos de la segunda parte, que dice: fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y pareciera el fin de la historia, pero no fue así, porque la muerte de Jesús no es el fin de la historia. El eterno Hijo de Dios, como verdadero hombre, siguió su historia en la tierra. Nuestro catecismo hace énfasis en enseñarnos su muerte como muerte, sin considerar la manera en que fue provocada. Y esta enseñanza la desarrolla con las preguntas 40 a 44 y sus respectivas respuestas, que a continuación daré lectura. Pregunta 40.
¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? La respuesta es, porque la justicia y la verdad de Dios no se podían satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? La respuesta dice, para testificar que estaba verdaderamente muerto. Pregunta 42. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? La respuesta es, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Pregunta 43. ¿Qué provecho recibimos del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? La respuesta es, por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante no reine más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. La pregunta 44 dice, ¿por qué se añade, descendió a los infiernos? La respuesta es, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en las cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. De estas preguntas y sus respuestas obtenemos los siguientes temas a desarrollar. Primero, la necesidad de la muerte. Segundo, la prueba de la muerte. Tercero, nuestra muerte transformada. Y cuarto, la verdadera muerte. Así es, entonces, hermanos, iniciemos con lo primero. La necesidad de la muerte. Aquí la palabra necesidad es por implicación o consecuencia, porque la consecuencia del pecado es la muerte. La palabra de Dios pronunciada en Génesis 2:17 dice, el día que comas del conocimiento del bien y del mal, morirás. Se cumplió con la desobediencia de Adán. En vez de aceptar que el bien es lo que Dios dice, Adán escuchó y obedeció otra voz, la voz del padre de mentira, para experimentar por su propia cuenta qué es el bien y el mal. Es bien cierto que hasta la fecha, lo que llaman ética, la definen como la disciplina que estudia el bien y el mal, y el comportamiento humano. O sea que el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad es lo bueno y no lo que Dios ha hablado. La muerte es inevitable, compañera del pecado, porque así lo dijo Dios, como lo declara el apóstol Pablo. La paga del pecado es muerte. O como también lo dice el Señor a través de su profeta, el alma que pecare, esa morirá. Dios no se niega, hermano, no se contradice. Balaam lo entendió muy claramente cuando le dijo a Balac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios dijo que la consecuencia del pecado es la muerte, entonces solamente la muerte de un hombre con la calidad original que tenía Adán antes de la caída puede pagar el pecado. Por eso Jesús tuvo que morir. Por eso, en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios se encarnó y vino a la tierra. Pero, ¿qué prueba que morimos?
Esto nos lo va a aclarar el segundo tema: la prueba de la muerte. Para testificar que estamos verdaderamente muertos, debemos ser sepultados. Esta es la realidad más definitiva en la experiencia humana que prueba que alguien murió. Hay un acta de defunción, un funeral, un sepelio, donde finalmente se lleva a cabo el entierro o inhumación, dando sepultura al que ha muerto, lo cual es el más fuerte testimonio o prueba de la muerte. Ya no le veremos más entre la comunidad, porque quedó ahí en el sepulcro. Si Jesús no hubiera sido sepultado, oficial y públicamente, la duda de su resurrección habría tomado más fuerza. Recordemos de los líderes judíos que dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pero ¿qué creen que pasó, hermanos? Y como Jesús sí resucitó, como dijo, tuvieron que sobornar a los guardias para que no dijeran los impresionantes sucesos de que fueron testigos. Y les dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Otros, aún así, con sepultura pública, han dicho que Jesús no murió en la cruz, sino que solamente se desmayó y volvió en sí en lo fresco de la tumba. Sin embargo, la sepultura fue un testimonio público de que realmente Jesús murió, y nadie lo bajó de la cruz. Los soldados romanos lo hicieron, como lo hacían con todos los crucificados, porque tenían que dar fe de que realmente estuviera muerto, para informar al gobernador y proceder a entregar el cuerpo a quienes lo reclamaran o sepultarlo en una fosa común. Y si se percataban que el crucificado aún estaba vivo, lo atravesaban con una lanza desde el costado hacia arriba, una herida mortal, infalible, y entonces confirmaban su muerte y lo bajaban de la cruz. Cuando los soldados bajaron de la cruz para entregar a José de Arimatea, es porque se habían asegurado de su muerte. Y la sepultura fue prueba concluyente de la muerte de Jesús. Y si la muerte de Jesús fue un hecho comprobado, y Él, en su oficio redentor, murió por nosotros, entonces, ¿por qué tenemos que morir? Esta pregunta nos la responde el tercer tema: nuestra muerte transformada. La pregunta anterior parece legítima, y en la lógica humana es como decir que si alguien pagó tu deuda, luego entonces ya no eres deudor a nadie y de nada. Por alguien que pagó tu deuda, por tanto, si Cristo murió por nuestros pecados y con ello dio total satisfacción al Padre, ¿por qué tenemos que morir nosotros? La respuesta del catecismo dice: en efecto, ese tipo de muerte ya no es para nosotros. La muerte que era la satisfacción por el pecado, la sufrió Jesús. Así que nuestra muerte no es satisfacción por el pecado, sino la liberación del pecado.
Es decir, para nosotros la muerte es transformada en algo que ya no es muerte. Ha sido despojada de su fuerza, de su terror, de su victoria. Y es en este entendimiento que el apóstol Pablo exclamó: sorbida es la muerte en victoria. Lo que era la muerte se convirtió para nosotros en un paso hacia la vida eterna. Está ahora al servicio de la vida, ha sido domesticada, reducida a una servidumbre para cumplir con los propósitos salvíficos de Dios. La muerte ahora nos ayuda a llegar a la presencia de Dios, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Jamás nos hubiéramos imaginado tener ese privilegio de poder llegar a la presencia de Dios. Y estamos aquí porque el Señor nos llamó para ello. Somos bienaventurados, como dice nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. Hablamos de la muerte física que fue transformada, porque si estamos en Cristo, de esa muerte física, las Escrituras se refieren como que dormimos o dormiremos. No hablamos de la muerte del juicio del pecado. Esa la padeció el Señor Jesucristo por nosotros. Él mismo comparó la muerte física con un sueño cuando le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Juan 11:11. Y esto al enterarse que Lázaro había muerto. La muerte física nos recuerda el pecado y también nuestra redención. Así la experiencia que tendremos al morir es en la esperanza de la resurrección, y la muerte física solo está al servicio de la vida eterna. Pasemos al cuarto punto: la verdadera muerte. Aquí nuestro catecismo se refiere a que cuando confesamos que Jesús descendió a los infiernos, es usado en alegoría al infierno como un lugar del absoluto abandono de Dios, que fue lo que sintió Jesús cuando sufrió la verdadera muerte por nosotros, la muerte del juicio de Dios por el pecado. Ese infierno, ese total abandono de Dios, Jesús lo sintió en la cruz. Clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la época que se escribió nuestro catecismo, la iglesia papista espantaba a la gente con escenas del infierno para mantenernos en sumisión. Y es por tal razón que la iglesia reformada aprovechó este contexto para la enseñanza de esta parte del credo apostólico. Así que estar abandonados de Dios es la verdadera muerte. Cuando Adán comió del pecado, dice que Dios se apartó de él. La vida se apartó de él. Fue esa pérdida de la vida, de comunión con Dios y expulsión del Edén que Adán y Eva tuvieron por haber desobedecido y caído en pecado. Separación de Dios que a la humanidad en Adán los hace estar muertos, aunque tengan vida física. A esto se refería el Señor Jesús cuando a uno de los que había visto levantar a la suegra de Pedro le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque aquel ya había dicho que lo seguiría, pero que primero le permitiera ir a enterrar a su padre. Génesis 3:24 dice que guardando la entrada del paraíso, Jehová puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados.
Nadie podía entrar ahí. Fue desechado el primer Adán. Y que solo el segundo Adán, el Mesías prometido, podría atravesar sufriendo esa muerte verdadera del juicio por el pecado, para volvernos a la comunión con Dios y a la verdadera vida. Concluyendo, hermanos, pero ahora a manera de epílogo, como desenlace que nos demanda acción de lo que hemos escuchado, termino con lo siguiente. Ciertamente, la paga del pecado es muerte, lo declara el apóstol Pablo, Romanos 6:23, pero inmediatamente agrega, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Significa que la vida eterna empezó en nosotros cuando la muerte murió, y ya no siendo más muerte, participamos de la vida eterna. Todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son para andar en vida nueva. Todos los que han creído, los que ha llamado el Señor, van a participar en la vida nueva. Esta vida no es solamente un privilegio y una responsabilidad, es privilegio, porque nuestra antigua naturaleza fue crucificada, muerta y sepultada juntamente con Cristo, para que ya no reine en vosotros, porque sorbida fue la muerte en victoria. Tenemos la victoria y tenemos que vivir en victoria. Las concupiscencias que en las Escrituras son descritas como rencores, venganza, enojos, odios, resentimientos, antipatías o aversiones contra otros, represalias, enconos, egoísmos, discordias, enemistades, disgustos, iras, deseos desbordados y cosas semejantes ya no tienen poder sobre nosotros, excepto si preferimos servir a las concupiscencias en vez de a Cristo. La vida eterna no es solamente la garantía de continuar viviendo indefinidamente, sino que es una calidad de vida, una vida de victoria sobre las concupiscencias que ya no tienen, que ya no reinan en nosotros. Terminemos, hermanos, con la siguiente lectura. Vamos a abrir la Escritura en Romanos 6. Versículos 21 al 23. Romanos 6. Y lo vamos a leer juntos, hermano. Dice así la palabra del Señor. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, ¿cómo podemos, Señor, agradecerte de que nos hayas librado de la condenación, de la muerte, de la condenación del pecado? Jamás, Señor, nos hubiéramos imaginado que seríamos parte o que estaríamos disfrutando en tu reino, Señor. Jamás. Pero por tu amor eterno, por tu pacto que hiciste con tu pueblo, con el pacto eterno que hiciste con Jesucristo, tu amado Hijo, nos diste el privilegio, la bendición de poder estar ante tu presencia. Hoy sabemos, Señor, que ya no hay más muerte sino vida, y aquella muerte que fue destruida por nuestro Señor Jesucristo, hoy se convierte en un fin para estar ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque nos has llamado, aún a pesar de lo duros,
de los débiles, de los pecadores que éramos. No podemos decir, Señor, que ya no hay pecado en nosotros. No, Señor, pero sí podemos decir que tenemos la gracia de nuestro lado. Sí podemos decir que nuestro Señor Jesucristo todos los días está abogando por nosotros. Sí podemos estar confiados que tu Espíritu Santo nos llevará y nos guiará a cada uno de nosotros y nos redarguirá nuestro pecado, Señor. Gracias por tu obra perfecta, porque con nada podríamos haber llegado ante tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos recibido la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción, la ordenanza que Dios tiene para nosotros como pueblo, y a nosotros nos corresponde ser pueblo obediente, humilde, que estemos dispuestos para realizar lo que Él nos ha dicho. En respuesta a esta palabra que Dios nos ha dado el día de hoy, vamos a buscar en nuestros himnarios la alabanza del número 162, Hoy yo quiero andar con Cristo. De la octava parte del himnario Consagración y Vida Cristiana, compuesta por Sergio Weigler y letra por el hermano H.C. Bar. También como pueblo de Dios